Hola, profesor Jader. Doy como inicio a la exposición virtual del tema que usted nos ha asignado de la clase de bioquímica a mis compañeros y estudiantes de la clase de tecnología en agroforestería. El tema que usted nos ha asignado, que son tres, es el metabolismo de las plantas asociado con las enzimas, aceites esenciales en bioquímica. Bueno, mis compañeros son Luis Carlos Nieva, María Camila Mina, María Fernanda Torres, Juan Esteban Arteaga, Brian Caicedo, Karen Mesú y mi persona, la que le está hablando, Carlos Manuel Fernández Parra. Bueno, voy a dar una breve introducción en la cual explico por qué elegimos el tema y doy un breve resumen de lo que mis compañeros van a profundizar. Bueno, el metabolismo es un conjunto de procesos químicos que se producen en la célula catalizando por enzimas y que tienen como objetivo la obtención de materia y energía para sustentar las diferentes funciones vitales. Y el aceite esencial, que es una mezcla de diferentes sustancias de tipo química que han sido sintetizadas por las plantas, siendo aquellas que consiguen dar ese aroma característico que poseen muchas plantas, flores, especias, etc. Elegimos este tema porque nos parece muy importante las enzimas, el metabolismo y los aceites esenciales, ya que estos provienen de las plantas, como los aceites esenciales. El metabolismo está muy asociado con las enzimas y es un proceso muy fundamental para las plantas. En el transcurso de la exposición, mis compañeros profundizarán esos temas y hablarán de la efectividad y la importancia de cada uno. Muchas gracias. Metabolismo primario de las plantas. Se llama metabolismo primario de las plantas a todos los procesos químicos que intervienen de forma directa, a la supervivencia, crecimiento y reproducción de las plantas. Procesos que hacen parte de los metabolismos primarios son tales como la fotosíntesis, la reproducción, la transporte de solutos, la translocación, la síntesis de proteína y la asimilación de nutrientes. De forma general, todos los procesos de formación de carbohidratos, lípidos y proteínas que intervienen en estos procesos o son parte estructural de la planta. Metabolismo secundario. El metabolismo secundario es un conjunto de reacciones bioquímicas que se da en la célula, paralelo al metabolismo primario. Los metabolismos secundarios son un conjunto de compuestos sintetizados que no tienen rol directo en crecimiento y reproducción celular, sino que cumplen funciones secundarias tales como la de comunicación intra e interespecífica, antiestrés, etc. La ausencia de los metabolismos secundarios no impide la supervivencia de las plantas. Da en la célula, paralelo al metabolismo primario. Los metabolismos secundarios son un conjunto de compuestos sintetizados que no tienen rol directo en crecimiento y reproducción celular, sino que cumplen funciones secundarias tales como la de comunicación intra e interespecífica, antiestrés, etc. La ausencia de los metabolismos secundarios no impide la supervivencia de las plantas. Les voy a explicar lo que son las enzimas asociadas al metabolismo. Entonces, los cambios químicos que se generan a través del tiempo en los seres vivos tienen la particularidad de efectuarse casi siempre por unos tipos de catalizadores naturales o biológicos que son las enzimas. Las enzimas presentan diferentes cualidades como lo son que pueden vivir fuera de la célula o del organismo en que estos residen. Entonces, tenemos que la bioquímica últimamente se ha centrado en lo que es el estudio de las enzimas porque componen procesos fisiológicos tan importantes en este caso en las plantas como lo es la fotosíntesis y la fotorrespiración. Entonces vamos a hablar de una enzima que conocemos mucho si sabemos un poco del ciclo de Calvin, que constituye el metabolismo en las plantas, ¿no? Que es la rubisco o la ribulosa difosfato oxidasa. Esta dicha enzima tiene dos comportamientos totalmente opuestos, o sea, cataliza dos procesos. El primer comportamiento es la fijación de CO2 a orgánico, lo cual le da su clasificación de carboxilasa. El segundo comportamiento está en la fotorrespiración, el cual se vuelve una oxigenasa en el mismo sustrato. Bueno, cabe resaltar
que la rubisco es la enzima proteínica más abundante de la biosfera. Hay enzimas conocidas como enzimas reguladoras. Esas son las que se encargan de regular las cadenas oxidativas y las cadenas metabólicas. En las plantas, las enzimas lo constituyen un crecimiento espontáneo y aceleramiento espontáneo en cuanto a lo que son las reacciones bioquímicas. No todas las enzimas cumplen la misma labor y la misma función. Es decir, lo que es la planta, el vegetal tiene diferentes enzimas, incluso asociados con las fitohormonas. Entonces, todas las enzimas cumplen un complemento de sustrato enzima para un subproducto que serían las reacciones químicas espontáneas. Propiedades de las enzimas. Las propiedades de las enzimas derivan del hecho de ser proteínas y de actuar como catalizadores. Como proteínas, poseen una conformación natural estable que las demás conformaciones. Los cambios en la conformación suelen ir asociados en cambios en la actividad catálica. ¿Qué son catalizadores? Los catalizadores son sustancias que ayudan a disminuir o aumentar la velocidad de una reacción química. Cada reacción química tiene un catalizador específico. ¿Qué es una actividad catálica? Una actividad catálica es un aumento en la velocidad de una reacción química producida por la presencia de una sustancia que es consumida en la reacción química neta. Los factores que influyen de manera directa sobre la actividad de una enzima son pH, cofactores y temperatura. El pH óptimo de una enzima puede guardar la relación con cierta carga eléctrica de la superficie o condiciones óptimas para la fijación de una enzima o sustrato. Cuando hay un exceso de iones de hidrógeno, las enzimas se unen a sus moléculas y durante un déficit lo ceden. Los cofactores pueden ser iones inorgánicos como lo es el hierro, el magnesio, el manganesio y el zinc. ¿Qué son cofactores? El cofactor es un componente no proteico, termoestable y de bajo peso molecular. Es necesario para la acción de una enzima. Puede ser inorgánico. Los aumentos de la temperatura aceleran la reacción química. Por cada 10 grados centígrados de incremento, la velocidad de la reacción se duplica. Las reacciones catalizadas por enzimas siguen esta ley general. Sin embargo, al ser proteínas, a partir de cierta temperatura se empiezan a desnaturalizar, es decir, modificar por el calor. La temperatura a la cual la temperatura catálica es máxima se le llama temperatura óptima. La temperatura óptima está a partir de los 35 y los 40 grados centígrados. Buenos días a todos y a todas. Yo soy Brian Caicedo y les voy a exponer la parte de aceites esenciales. Entonces, ¿qué son los aceites esenciales? Ellos son realmente unos compuestos variados y muy volátiles que son arrastrables por vapor. Se generan gracias al metabolismo secundario de algunas plantas y esa volatilidad hace que se puedan difuminar fácilmente en el ambiente y que generen esos aromas característicos. Entonces, podemos decir que la síntesis y acumulación eh, en las plantas se da gracias a unas estructuras histológicas especializadas como células, pelos secretores, glándulas secretoras y canales secretores. Ellos cumplen una función ecológica en las plantas, función alelopática, función de atracción de polinizadores, protección contra depredadores como insectos y hongos y pueden llegar incluso a inhibir germinación en algunos casos.
Decir que los aceites esenciales son unas mezclas bien complejas y que tienen varios constituyentes. Entre esos constituyentes encontramos a los grupos de los terpenoides y también a los grupos de los aromáticos derivados del fenilpropano. En mucha menos proporción encontramos otras sustancias que generan por degradación de otros compuestos y que también contribuyen al aroma de los aceites esenciales. Dentro de los terpenoides nosotros encontramos que los monoterpenos generalmente son los que están presentes en mayor proporción en los aceites esenciales, constituyendo a veces el 90% de un aceite esencial. Casi siempre sí, se encuentran hidrocarburos, pudiendo ser acíclicos o monocíclicos o bicíclicos. Nosotros también encontramos a los sesquiterpenos, que son unas variaciones estructurales de los monoterpenos, y que estos sesquiterpenos los podemos encontrar como hidrocarburos, alcoholes y cetonas. Encontramos como compuestos característicos de los aceites esenciales a los compuestos aromáticos derivados del fenilpropano, mucho menos frecuentes que los terpenoides, y los podemos encontrar en forma de alil o propenilfenoles, a veces también de aldehídos, y son característicos de aceites esenciales de especies como anís, hinojo, albahaca, canela también, clavo, nuez moscada, entre otras especies. Por último, los últimos compuestos que conforman a los aceites esenciales en una proporción mínima son algunos derivados de transformación de moléculas no volátiles. Ellos se generan por degradación de otras moléculas y también contribuyen a ese aroma característico de los aceites esenciales. Yo les vengo a hablar sobre las propiedades farmacológicas de los aceites esenciales. Los aceites esenciales presentan un poder antiséptico. Habitualmente se ve expresado por la utilización de bacterias patógenas, que sus cepas habitualmente presentan una resistencia ante los antibióticos, y sus activos son responsables del uso contra hongos que producen la micosis y las levaduras. Tiene un poder espasmóticos y sedantes que habitualmente las drogas que son a base de aceites esenciales como la menta o la verbena se les atribuyen poderes que pueden suprimir los espasmos gastrointestinales. También tiene unos poderes irritantes que productos que son como la trementina, que se implementan por vía tópica. Se dice que tiene propiedades que son importantes para la microcirculación y para la rubefacción, y que pueden producir sensación de calor, y en algunos casos tienden a generar anestesia local. Les voy a hablar un poquito de la biosíntesis de los aceites esenciales. Bueno, estos se generan a través de los metabolitos secundarios, pero estos necesitan del metabolismo primario para poder generarse, es decir, que no son independientes. Bueno, para poder formarse cualquier producto del metabolismo secundario tiene tres precursores para poder formárselo, como lo son el ácido melanoico, el ácido chiquímico y la acetilcoenzima. La acetilcoenzima es la encargada de la formación de los terpenos, los aminoácidos, los aromáticos y los alcaloides, aunque se dice que los alcaloides tienen una vía mixta, y todos son productos de la glicólisis y los metabolitos del azúcar. En cuanto a la importancia de las enzimas, es que actúan como acelerador en las reacciones químicas que se producen en el suelo, reduciendo la reducción de energía de activación para que las raíces puedan absorber todos estos nutrientes que están en el suelo de una forma mucho más rápida y una forma mucho más baja. Ahora, en cuanto al metabolismo, estas son de gran importancia, ya que son procesos químicos que ayudan en la fotosíntesis, la respiración, el transporte de solutos, la síntesis de proteínas, la translocación, entre otros procesos que deben o llevan a que esto sea óptimo
en la formación directa de la supervivencia, el crecimiento y la producción de las plantas. Ahora, ¿cómo funciona? El metabolismo también en nosotros los seres humanos tiene una función muy similar a la que tienen las plantas, porque nos ayudan en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento óptimo en todo el proceso que hacemos nosotros los seres humanos en nuestro crecimiento. Concluyendo, el estudio bioquímico de enzimas, metabolismos secundarios y aceites esenciales tiene mucho potencial de estudio, ya que seguramente falta por descubrir muchos más efectos, acciones y aplicaciones que pueden ser aprovechados para mejorar el rendimiento de la planta, fomentar nuevas interacciones benéficas y alelopatías, además de su aplicación en farmacología por efecto del bioactivo. Muchas gracias.